Muy buenas noches, saludos cordiales a todos los participantes del curso de redacción de artículos científicos. Un saludo especial al doctor Carlos Viltre, presidente de CESPE Internacional, agradeciendo la invitación a participar en este curso. La ponencia que les presento se titula Estado del arte en la redacción de artículos científicos, en la cual trataré aspectos relacionados con esta temática y que son realmente importantes para el abordaje y construcción del artículo científico. Mi nombre es María Fernández y gracias a todos, un placer poder participar en este compartir con ustedes. Muchas gracias. Debemos empezar siempre con la definición clara de lo que es el estado del arte. Entonces, el estado del arte en la investigación se refiere al nivel actual del conocimiento en un área específica de investigación. Es decir, es una descripción detallada y crítica del conocimiento científico más actualizado y relevante sobre un tema específico. De tal manera que el estado del arte tiene como objetivo presentar una revisión completa y actualizada del conocimiento científico existente en un tema específico. Se utiliza comúnmente como punto de partida para la escritura de investigaciones, ya que permite a los autores identificar las brechas en el conocimiento y establecer la relevancia de su investigación. Podemos decir entonces que el estado del arte en la investigación educativa se refiere a un análisis exhaustivo y actualizado de la literatura existente sobre un tema específico dentro del marco educativo o dentro del marco en donde ustedes lo estén planteando. Básicamente entonces los investigadores van a realizar una búsqueda profunda en diversos documentos sobre el tema indagado para darle profundidad. Este análisis se utiliza para identificar las tendencias y los avances en la investigación, así como para determinar las áreas en las que aún existen preguntas sin respuesta o necesidades de investigación adicional. A su vez, el estado del arte proporciona un marco teórico para la investigación futura y ayuda a los investigadores a evitar la duplicación de esfuerzos y a identificar las lagunas en el conocimiento existente. En tal sentido, el estado del arte se utiliza comúnmente como punto de partida para la escritura de investigaciones, ya que permite a los autores identificar las brechas en el conocimiento y establecer la relevancia de su investigación. En el mismo sentido, y reforzando las ideas anteriores, podemos decir que el estado del arte de una investigación se refiere a una revisión sistemática de la literatura existente sobre un tema específico. Se utiliza para comprender lo que se ha investigado previamente sobre el tema, los hallazgos y las tendencias de la investigación, describe los hallazgos de las investigaciones previas al estudio, es decir, lo que otros investigadores han desarrollado hasta la fecha sobre el tema de estudio, así como las tendencias de la investigación abordada. En resumen, el estado del arte entonces es una herramienta fundamental en la investigación científica, ya que permite al investigador conocer y comprender el contexto en el cual se ubica el problema de investigación y fundamentar las decisiones tomadas, así como los resultados obtenidos en la literatura existente. Importancia del estado del arte en la investigación educativa. Identifica la brecha en el conocimiento, de tal manera que el estado del arte permite identificar las brechas en el conocimiento actual y proporciona una base para establecer la importancia y la necesidad de la investigación. En el mismo sentido, contextualiza la investigación, de tal manera que el estado del arte proporciona una visión general del tema de investigación y lo contextualiza en el marco de la literatura científica existente. Esto ayuda a los investigadores a comprender mejor el contexto en el que se lleva a cabo su investigación y a situar su hallazgo en un contexto mucho más amplio. Del mismo modo, identifica las tendencias y avances en el campo, lo que puede ayudar a los investigadores a diseñar sus investigaciones y abordar las preguntas de investigación de manera mucho más efectiva. Sirve además como base para la justificación y la interpretación de los resultados de la investigación, ya que permite comparar los hallazgos de la investigación con los estudios previos y establecer la importancia y relevancia de los resultados. En el mismo orden de ideas, permite identificar áreas de investigación futura, lo que puede ayudar a identificar áreas
de investigaciones que podemos desarrollar en un futuro y orientar la investigación en una dirección más efectiva y relevante. En el mismo orden de ideas, el estado del arte proporciona una base sólida para la investigación al establecer los conceptos clave, los antecedentes, las teorías relacionadas con el tema de estudio. En el mismo orden de ideas, ayuda a establecer las preguntas de investigación al identificar las áreas de incertidumbre o las lagunas en el conocimiento existente sobre el tema. Proporciona una orientación para la recolección y análisis de los datos al establecer las variables, los indicadores relevantes para el estudio. Visto de esta forma, también ayuda a interpretar los resultados de la investigación al proporcionar un contexto para comprender los hallazgos. Igualmente, permite la comparación con otras investigaciones similares, lo que ayuda a evaluar la validez y relevancia de los hallazgos. Mejora la comunicación de los resultados de la investigación al proporcionar un lenguaje común y una estructura para presentar los hallazgos. En resumen, el estado del arte en la investigación es un conjunto de conceptos, teorías y principios que proporcionan una base conceptual para entender y explicar un fenómeno o problema específico. Se utiliza para proporcionar un contexto y una orientación para la investigación, permitiendo al investigador entender cómo los diferentes aspectos del problema se relacionan entre sí. Es importante resaltar que el estado del arte se incluye en la sección de introducción en un artículo científico y sirve para establecer la relevancia y el valor de la investigación que se está presentando. En esta sección se presenta una revisión detallada y actualizada de la literatura científica existente sobre el tema, lo que permite al lector comprender el contexto en el cual se realiza la investigación. En el mismo orden de ideas, el estado del arte debe incluir una revisión completa de los estudios previos relevantes y los resultados más importantes que se han obtenido en el área de la investigación en cuestión. Esta revisión debe ser crítica y objetiva y debe evaluar la calidad y la relevancia de los estudios anteriores. También debe destacar las brechas en el conocimiento que aún no se han abordado y que justifican la necesidad de la investigación que se presenta en el artículo. En general, el estado del arte debe presentar la evolución histórica de la investigación en el área, desde los estudios más antiguos hasta los más actuales. También debe explicar cómo se relacionan los estudios previos con la investigación actual y cómo la nueva investigación propuesta en el artículo científico contribuirá al avance del conocimiento en el área. En resumen, el estado del arte en un artículo científico es una descripción detallada y crítica del conocimiento científico más actualizado y relevante sobre un tema específico. Esta revisión crítica de la literatura previa sirve para establecer la relevancia y el valor de la investigación que se presenta en el artículo. Es necesario también considerar que el estado del arte incluye una estructura lógica y conceptual para el diseño, la ejecución y la interpretación de los resultados de un estudio específico. Investigaciones previas al estudio, como siempre se ha dicho anteriormente, modelos, que son representaciones gráficas o esquemáticas de un fenómeno o problema que ayudan a entender cómo los diferentes aspectos se relacionan entre sí. Conceptos, que son los términos o nociones utilizadas para describir o analizar un fenómeno o problema. Teorías, que son conjuntos de principios y proposiciones que buscan explicar o predecir un fenómeno o problema. Un análisis y síntesis de los hallazgos de la literatura revisada que permite identificar las tendencias, avances y áreas en las que aún existen preguntas sin respuesta. Un marco teórico que proporciona un contexto para la investigación y ayude a los investigadores a entender cómo los hallazgos previos se relacionan entre sí. Una discusión de las implicaciones de los hallazgos para la práctica educativa y para la investigación futura, y una bibliografía actualizada de las fuentes utilizadas en el estudio. Ahora es necesario que tomemos en cuenta algunos pasos para crear el estado del arte en una investigación. El primero de ellos debemos tomar en cuenta identificar el tema de la investigación. Es decir, definir claramente la pregunta de investigación que se va a abordar. Luego realizar una búsqueda bibliográfica que se debe realizar de la literatura científica relevante existente sobre temas de la investigación en diferentes bases de datos como PubMed, Scopus, Web100, entre otras.
Seleccionar artículos relevantes. Se deben seleccionar los artículos más relevantes y actualizados para incluirlos en el estado del arte. Es importante tener en cuenta que no todos los artículos encontrados serán relevantes para el tema de investigación, por lo que se debe realizar una selección adecuada. Leer y analizar los artículos seleccionados. Se deben leer y analizar cuidadosamente los artículos seleccionados o los documentos que hemos buscado para incluirlos dentro del estado del arte con el objetivo de identificar los avances recientes en el tema de investigación y las brechas en el conocimiento que aún no se ha abordado. Luego organizamos la información en diferentes categorías o temas relacionados con el tema de investigación para facilitar la presentación de la información de manera clara y concisa. Y luego pasamos a escribir el estado del arte. Una vez que se ha recopilado y organizado toda la información, se puede comenzar a escribir el estado del arte. Se deben resumir los hallazgos claves y los temas más relevantes, discutir cómo estos hallazgos contribuyen al avance del conocimiento en el área y cómo se relacionan con la pregunta de investigación. A su vez, revisar y actualizar el estado del arte constantemente a medida que se avanza en la investigación y se descubren nuevos hallazgos y nuevos temas relevantes sobre el tema que estamos tratando. En resumen, para crear el estado del arte en una investigación se deben identificar primero el tema de la investigación, realizar luego una búsqueda de la bibliografía exhaustiva, seleccionar artículos o documentos relevantes que tengan relación con el tema, leerlos, analizarlos, luego organizar la información, escribir el estado del arte y revisar y actualizar constantemente este estado del arte. Cabe considerar que es necesario que todos los investigadores tomemos en cuenta la forma en que ayuda el estado del arte al investigador. De tal manera que el estado del arte es una revisión sistemática y exhaustiva, ya lo hemos dicho, de la literatura existente sobre un tema específico. Ayuda al investigador a comprender el contexto y el alcance de su investigación, identificando las áreas en las cuales se ha hecho investigación previa, los métodos y técnicas utilizadas, los resultados obtenidos y las limitaciones de esa investigación. También ayuda al investigador a identificar las lagunas en el conocimiento existente y a determinar las posibles direcciones para futuras investigaciones. En resumen, el estado del arte proporciona una visión general de la investigación existente y ayuda al investigador a planificar y diseñar su propia investigación de manera más efectiva. Es importante tener en cuenta que debe ser actualizado constantemente a medida que se van obteniendo nuevos hallazgos y se va avanzando en la investigación. Además, debe ser revisado y validado por expertos en el área para garantizar su validez y fiabilidad. Es necesario resaltar que existe una diferencia clara y evidente entre el marco teórico y el estado del arte, porque el estado del arte contiene al marco teórico, de tal manera que entonces es necesario describir claramente cuál es la diferencia clara entre los dos. El marco teórico y el estado del arte son dos componentes clave en una investigación, pero son distintos en cuanto a su enfoque y alcance. El estado del arte se enfoca en hacer una revisión exhaustiva y actualizada de la literatura existente sobre el tema de investigación, incluyendo tanto los estudios más relevantes como aquellos menos conocidos. El objetivo principal del estado del arte es identificar las brechas en la literatura y las áreas de investigación que aún necesitan ser exploradas. En otras palabras, el estado del arte es una descripción general del conocimiento existente sobre el tema de investigación y su propósito es establecer el punto de partida para la investigación. Por otro lado, el marco teórico se enfoca en la selección y desarrollo de las teorías y modelos relevantes para la investigación. El marco teórico es una estructura conceptual que guía la investigación, establece las bases teóricas y metodológicas y provee un marco de referencia para analizar los resultados. En otras palabras, el marco teórico es una explicación coherente, sistemática de las teorías y conceptos relevantes para la investigación, y su propósito es proporcionar una explicación del fenómeno en estudio. En resumen, mientras que el estado del arte se enfoca en identificar la literatura existente
y las brechas del conocimiento en un campo de estudio específico, el marco teórico se enfoca en seleccionar y desarrollar las teorías y modelos que se utilizarán para analizar los resultados de la investigación. Ambos son importantes en una investigación, pero tienen diferentes objetivos y enfoques. También, como investigadores, debemos conocer la postura del investigador frente al estado del arte, la cual debe ser crítica y reflexiva. El investigador debe leer y analizar la literatura existente de manera cuidadosa, identificando tanto los logros como las limitaciones de los estudios previos. Además, debe tener una perspectiva crítica y objetiva al evaluar la calidad de la investigación existente, considerando aspectos como la metodología, los resultados y las conclusiones. Además, el investigador debe ser consciente de las tendencias y avances de su campo de estudio y al estar al día con las últimas publicaciones relevantes. Debe también ser capaz de contextualizar su propia investigación en relación a la literatura existente y explicar cómo su trabajo contribuye al conocimiento existente. En resumen, el investigador debe adoptar una postura crítica, reflexiva y actualizada frente al estado del arte, considerando tanto los logros como las limitaciones de los estudios previos y contextualizando su propia investigación en relación a la literatura existente. En conclusión, el estado del arte de la investigación educativa es esencial para comprender el conocimiento actual sobre un tema específico y establecer un punto de partida para futuras investigaciones. Permite conocer las tendencias y avances en el campo, así como identificar las lagunas de conocimientos existentes. Además, ayuda a evitar repetición de estudios ya realizados y a colaborar con otros investigadores en el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos. Es fundamental para garantizar la calidad y relevancia de las investigaciones y es esencial para establecer una investigación sólida y contribuir al avance del conocimiento en el campo estudiado. Muchas gracias a todos por su atención.